Hola a todos, yo soy Sayi. En el video del día de hoy voy a estar probando el nuevo set de plumones acrílicos de Artex de 90 colores. ¡Ah, qué lindos! Como siempre viene con la tarjetita de agradecimiento y los stickers para identificar los colores. Hasta la fecha he probado muchas cajitas de plumones de acrílico de Artex y creo que algunas cositas cambiaron con respecto a la última caja de 60 colores que recibí. Para empezar, los stickers eran mucho más gruesos, lo que me pareció mucho más agradable al momento de pegarlos. En un comienzo los empecé a pegar siguiendo la dirección del lápiz, pero luego, ya que los lápices vienen puestos de cabeza dentro de la caja, mejor puse los stickers al revés para que quedaran viéndome de frente y así yo no tener que doblar el cuello cada vez que quisiera sacar un color. Este es el color 20 de la caja de plumones de acrílico de 60 colores y como pueden ver el color varía con respecto al color que viene en el sticker, así que para hacer los colores más fidedignos al color de la pintura real, lo que hice fue pintar la hojita de sticker con yeso, lo mismo que hice para el video donde probé la caja de 60 colores, y una vez que se secó muy bien, pinté por encima con cada uno de los colores del set. Sacar los stickers después de que el yeso secaba era un poquito difícil, pero nada que no se pudiese solucionar. Y así me quedo con los colores visibles sin tener que rellenar una hojita de referencia de color. Y esto es importante porque, por ejemplo, este color se ve bastante diferente al color que trae la tapa del lápiz. Así que resulta ser muy conveniente. Ahora, la diferencia no es tan grande en todos los colores, solo en algunos. Y ya a lo que nos convoca. Hoy voy a estar pintando por primera vez en papel encogible. Este tipo de papel es perfecto para hacer pines, llaveritos, adornos. Comienza siendo una hoja delgada, la cual puedes pintar o imprimir encima y luego con calor se achica y se engrosa. El papel que compré yo es blanco porque quería pintar encima, pero también hay otros que son especiales para imprimir u otros que también son transparentes. Como era la primera vez que utilizaba papel de este tipo, quise probar en un pedazo pequeño primero, así que corté un pedacito y lo pegué a mi superficie de trabajo con un pedacito de goma moldeable. Usar goma moldeable es súper cómodo si quieres pegar una hojita a tu superficie de trabajo de forma muy limpia. La primera desilusión con el papel me la llevé al darme cuenta de que no se podía dibujar en él. Yo vi a una youtuber utilizando este tipo de papel y me entusiasmé por probarlo, pero ella incluso pintó en este papel con lápices de colores. Yo no tenía idea de que no podría utilizar lápiz grafito en él. Probé con un lápiz de pasta y sí funcionó, así que con eso seguí haciendo el sketch. Poco sabía en ese momento que utilizar lápices de pasta iba a convertirse en el peor enemigo de todo este proyecto. Partí dibujando a Sora de Kingdom Hearts y me quedó todo feo el mono, así que utilicé alcohol de superficie para limpiar el lápiz de pasta y funcionó bastante bien. Así que después le pasaba un cotonito de algodón a algunas de las líneas que quería borrar. Al principio estuvo bien, pero al final siempre se dejaba un desastre, se corrían las líneas y eso no me gustaba para nada. Al empezar a utilizar los plumones de acrílico sobre la hoja, mi primera percepción fue que se sentía muy suavecito. Habían zonas donde, dependiendo del color, no se cubría muy bien, pero con repasar una segunda vez por encima con la pintura quedaba perfectamente bien cubierto. Igualmente, como esta era la primera vez que usaba este tipo de papel, no sabía si la mejor opción era dejar bien saturada la hoja con pintura o poner capas delgaditas para evitar que la pintura se dañara o se quebrajara una vez encogido el papel. Pero para los que ya me siguen por un tiempo en este canal, debieran saber que yo me tiro a la vida con todos los productos que pruebo por primera vez, y yo, sin ningún otro conocimiento más que las instrucciones que leí en el paquete del papel, creía que podía solucionar todos estos problemas con el poder de arreglar los errores. Igualmente, para empezar a practicar quise hacer un dibujo simple. Mi idea inicial era haber probado con círculos o cuadrados en pedazos de papel, pero al final me pareció que hacer un chibi iba a ser una buena idea, aunque claro, conociéndome empecé a agregar detalles y ya no resultó un dibujito tan simple, pero aún así fue muy divertido de hacer.
Como el pelo resultó quedando muy disparejo, le di una segunda capa. Y una de las cosas con la que luché durante todo este proyecto fue con el delineado. No tenía ningún tipo de lápiz que pudiese ser adecuado para hacer delineados encima de los plumones acrílicos, así que utilicé el lápiz de pasta, pero funcionaba cuando se le ocurría. La mayor parte del tiempo se quedaba pegada a la tinta, no salía y me hacía perder muchísimo tiempo y me hacía salir canas verdes. Aquí no me gustaron los brillitos amarillos que le di al pelo y lo reemplacé por rosado sin ningún problema. Y así quedó el dibujito de Sora. Lo recorté por fuera dejándole un borde blanco y al dibujar no dejé suficiente espacio en los costados, por eso que las espinas de su pelito quedaron demasiado rectas hacia las terminaciones. También le hice un hoyo en caso de querer colgarlo en alguna parte. Y finalmente al horno. Estaba muy nerviosa. Precalenté previamente el horno y puse el papel entre medio de un pedazo de papel de mantequilla. Y siento que cuando salió del horno no quedó tan mal para haber sido mi primer intento utilizando este tipo de papel. Pero por supuesto que hubo cosas que no me gustaron. La primera de ellas siendo que la pintura se veía un poco gruesa, un poco dispareja y grumosa. Y sobre todo que la figurita no quedó plana, tenía una curvatura bastante pronunciada por detrás. Pero dentro de todo me pareció que quedó bastante bien y de lejos se veía bonita. Para seguir practicando quise dibujar a Riku, también de Kingdom Hearts, pero más que para practicar la pintura, quise probar alguna nueva forma de conseguir que la figurita quedara plana una vez achicada, así que el proceso de pintura fue básicamente el mismo, con la diferencia de que esta vez no borré tan prolijamente las líneas que hice con el lápiz de pasta rosado para el boceto, pero el plumón acrílico lo cubrió totalmente. Y así quedó Riku. También lo recorté dejando un borde y haciéndole un hoyito para poder colgarlo. Al sacarla del horno noté que la pintura, en especial la morada, había quedado con muchas granulaciones, lo que se puede explicar ya que cada color está hecho de diferentes pigmentos y de diferentes compuestos químicos, por lo que no todos van a comportarse de la misma manera, por lo que debemos ser cuidadosos con eso. Pero la figurita en sí quedó un pelín más plana que la de Sora, pero como creía que aún la podía mejorar aún más, en pedacitos pequeños que me sobraron de papel, probé algunas formas de conseguir que quedara un poco más plano después de encogerse. Probé poniéndole peso encima, pero la forma que me pareció mejor fue que antes de que el papel se enfríe, presionarlo un poquito con un pedazo de cartón más o menos grueso que saqué de una caja. Todo esto con mucho cuidado para no quemarnos. Lo interesante es que esto lo probé con el mismo color morado que quedó granuloso en el pelo de Riku, así que eso también me dio una pista de qué hacer más adelante. Ahora pasé al dibujo que realmente quería hacer y para lo que estuve practicando previamente, y es Kavei de Genshin Impact. Me re enamoré de Kavei la primera vez que lo vi en Instagram. Ni siquiera sabía que era un personaje del Genshin Impact, pero yo amo los personajes rubios por alguna razón y él me pareció muy lindo y me quedé tan feliz de saber que lo podía conseguir en Genshin Impact. Todavía no lo tengo, pero definitivamente va a ser parte de mi equipo soñado. De ese equipo soñado por el momento solo tengo a Xingqiu como el primer integrante, pero no voy a descansar hasta conseguir a mi Kavei. Aquí básicamente hice lo mismo. Traté de hacer la pintura de estos dibujos muy simples, solo con un sombreado en celda, excepto en los cachetitos de Kavei, donde mezclé un poquito los colores, pero tenía un poco de miedo, no sabía cómo iba a quedar. No quise poner mucho color ahí porque imaginé que tal vez podían quedar grumosos sus cachetitos. Una cosa de la que me arrepentí fue no haber borrado un poco mejor las líneas del boceto, porque los colores amarillos tienden a ser un poco más translúcidos que los colores más oscuros y me costó bastantes capas llegar a cubrir más o menos las líneas rosadas del boceto en el pelo de Kavei. Al final desistí de seguir poniendo capas y no me molestó tanto ya que el rosadito con el amarillo se ven muy lindos juntos. En esta oportunidad traté de hacer que todos los colores acrílicos se unieran en un punto para que el lápiz café no tuviera que pasar directamente por la hoja
hoja, sino que mejor dicho pasara por encima de la pintura. Así notaba que agarraba un poco mejor la tinta del lápiz. Igual no resultó al 100%, igual batallé un montón con el lápiz de pasta, pero desafortunadamente no tenía nada mejor con lo que poder hacer el line art en este caso. Otra cosa que me costó bastante fue que como me quedó un enredo de líneas del boceto, no calculé bien el tamaño de los adornos, de los aritos y del collar de café, y tuve que arreglar eso varias veces poniendo tinta sobre tinta, y ya vamos a ver las implicancias de haber hecho eso. Y así quedó Café. Y me gustaría que retuvieran esta imagen en sus mentes porque después se ve para nada así luego de haberlo sacado del horno. También lo recorté dejando un pequeño borde blanco alrededor, y en esta oportunidad me olvidé de hacerle un hoyito, pero eso no lo veo como un error propiamente tal, debido a que luego lo puedo pegar con cinta de doble contacto donde quiera que yo quiera. Al meterlo al horno di vuelta la bandeja para que aumentara la superficie plana donde lo iba a poner, ya que este dibujo era más grande que los anteriores. Estaba mil nerviosa al ponerlo, me tiritaban las manos. Y ¡chan! Sentí que el dibujo quedó totalmente arruinado. Quería llorar. Por alguna razón se manchó. El color de su cara quedó súper oscuro debido a que se me ocurrió ponerle peso al papel mientras se encogía con el calor en el horno. Eso hizo que el proceso de encogimiento fuera disparejo, se crearon burbujas, por lo que tuve que mantenerlo más tiempo adentro del horno para que se nivelara el encogimiento, lo que hizo que por supuesto la pintura se oscureciera aún más que con los dibujos anteriores. Además de eso, tanto el color morado como el dorado, que fueron los colores que puse en mayor exceso, quedaron súper granulosos. Y lo más extraño de todo fue que sentí que su cara se deformó. Sentía que estaba estrecha, que al mismo tiempo estaba alargado. No podía entender qué había pasado. Lo único que se me ocurrió fue tratar de raspar la pintura que estaba fea, que estaba granulosa, y pintar por encima nuevamente para poder arreglar un poco los colores y un poco la textura con la que había quedado el dibujo. Lo único bueno fue que antes de que el papel se enfriara, lo aplasté con un pedazo de cartón del mismo grosor que puse como base adentro del horno. Entonces por fin la imagen quedó plana, pero me vi obligada a ya hacerme la amable y buscar un tutorial como corresponde para intentar mejorar la técnica y encontrar la razón de por qué todo esto me había pasado. Si bien es cierto, ya tenía algún conocimiento que adquirí con la prueba y error, me faltaba pulir aún más las dudas que tenía acerca del papel. Encontré un video en YouTube súper bueno, si quieren se lo dejo en la descripción, pero está en inglés, que daba muchos tips acerca de cómo usar el papel encogible, y uno de ellos fue que podía aumentar la rugosidad del papel lijándolo con una lija muy finita. Así que corté un pedacito de lija y muy suavemente fui lijando la superficie en varias direcciones, primero de izquierda a derecha, luego de arriba a abajo y luego en diagonal, pero muy suavemente. Eso me hizo posible poder usar grafito en la hoja, cosa que antes, cuando la hoja estaba extremadamente suave, me fue imposible. También pude borrar, así que este boceto de Al Haitham de también Genshin Impact quedó muy limpio en comparación a los otros. Otra cosa sumamente importante es que efectivamente Kavei se me había estrechado y alargado debido a que el papel encogible encoge más en una dirección que en la otra. Y yo coincidencialmente corté la hoja que usé para Kavei en 90 grados a la dirección de encogimiento del papel. Así que para el Haitham tuve que escoger si quería que se viera más largo o más achatado, porque no tenemos más opción con el papel. Se va a encoger más sí o sí en una dirección que en la otra, y preferí dibujar su cara tal vez un pelín más alargada para que después al achicar se contrastara esto un poco y su cara quedara con una proporción más normal antes de que volviera a quedar tan alargado como
como quedó café. Al lijar la hoja, esta queda un poquito rayada, aunque uno tenga mucho cuidado y lije con mucha suavidad, pero no me pareció tan trágico debido a que la youtuber de la que me referencié decía que había algún tipo de papel encogible que ya venía previamente preparado para agarrar más materiales, y al mostrar la superficie se veía súper rayada. Definitivamente mi lijado fue más suave que eso, así que no me preocupé demasiado. Una cosa que me gustó muchísimo de este set es que encontré que venía con una variedad de colores que me permitía contrastarlos muy bien. Cuando Artex me envió el set de 60 colores, la crítica que le hice al set fue que aunque venían muchos colores muy preciosos, venían todos más o menos en el mismo valor. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos todos tenían la misma claridad. Por ende, cuando uno quería hacer sombras, no se contrastaban mucho debido a este factor. En cambio, me dio la impresión que en este set, aunque por supuesto eran más colores, pero esos colores habían sido modificados. Comparé algunos de los lápices de mi set de 60 con este de 90 y el mismo número de lápiz no era exactamente igual en ambos sets. Así que pienso que por ahí a lo mejor modificaron un poquito los colores para mejorar la relación en el valor de los colores, y eso para mí resultó ser genial. Si tuviese que recomendar alguno de los sets de Artex que he probado hasta ahora, definitivamente sería este. Esta vez al pintar solamente di una capa en las zonas que se veía un poco traslúcido el color, no repasé por encima para evitar que los colores se pusieran grumosos. Y al horno. ¡Ah! ¡Qué nervios! Miren cómo se achurrasca el alhaitham. Una vez salido del horno, noté que la parte blanca nuevamente quedó manchada, pero en comparación a Café, parecía que el plástico se había achicado en esta dirección, lo que me pareció mucho mejor. Y ahora, ¿notan alguna diferencia con la figurita de Café? Así es, amigos. No, recorté la hoja. No puede ser. No importa, mi amorcito, aún así te amo. ¡Mua, mua, mua, mua! Sí, bueno, la razón por la que pinté a estos dos es porque los fans hacen un ship de ellos, y aquí estoy yo para mega shippearlos también. En general la pintura me gustó como quedó, no hubo grumos prácticamente en ninguna parte, la tinta dorada quedó hermosa, sí se notaban un poquito las líneas de las pinceladas del lápiz en algunas partes, pero personalmente no sentí la necesidad de arreglar eso. Y, oh, ¿qué pasó? Ahora está recortado. Así es, amigos, tuve que pasarle el Dremel para recortarlo. Me tomó casi una hora cuando esto me hubiese tomado 5 minutos si hubiese usado las tijeras. Así que por favor, presten atención a este tipo de cosas si es que alguna vez hacen este tipo de manualidades. Tu cara se ve un tanto peculiar hoy. ¿Por qué siempre tienes que ser así? Así que me puse a arreglar la cara de Café. Primero le cambié el tono de piel, que sí encontré que estaba demasiado rojo. También le arreglé el largo de la cara, la forma de la cabeza. Separé los ojos y arreglé el largo de su ropa. Básicamente le hice un extreme makeover. Y ahora se veía más parecido a como estaba antes de achicar el plástico. ¿Y ahora qué te parece? Hermoso. Mira, se van a terminar besuqueando como sea. Y ahora, ya que nada bueno dura para siempre, tenía que venir una de las partes más complicadas, que era usar la resina UV para darle la terminación final. Además está decir que jamás había usado resina UV antes, porque literalmente prácticamente todo lo que hago en este canal lo he hecho por primera vez. Pero vamos a darle. A embarrarla, mejor dicho. Igualmente probé en unos pedacitos de papel encogible, dibujando encima, especialmente con el lápiz de pasta, para ver si la resina lo movía, lo deshacía, etc. Y sí, efectivamente me di cuenta que la resina afectaba al lápiz de pasta, por lo que al pin de Riku le di 2 capas de barniz para ver si eso lo protegía de la resina UV. Luego de curar la resina con la luz, me di cuenta de que el pin se empezó a poner medio rosado. No sabía si es que el lápiz de pasta rosado que usé para el sketch estaba saliendo a la superficie o si la pintura acrílica se estaba disolviendo con la resina UV, pero claramente esas líneas antes estaban cubiertas con la pintura acrílica.
Otra cosa que pasó fue que la resina quedaba con una capa superficial pegajosa luego de ser curada, que yo pensé que era porque mi resina es una barata que compré por AliExpress, pero vi en internet que a mucha gente le pasaba lo mismo, así que lo que yo hice fue removerla utilizando alcohol de superficie. Esto lamentablemente hizo que la resina se pusiera opaca, así que le volví a dar una capita de barniz por encima de la resina para que recobrara el brillo. Hay una especie de cola fría o pegamento que se llama Mod Podge que sirve como sellante para usarlo previo a la resina UV. Yo no tenía ese material, así que vi en internet que un posible sustituto para ese pegamento era usar barniz de uñas, así que lo probé en una esquinita del pin de Sora y no funcionó. Salió todo el rosado a la superficie, así que lo que tenía a la mano era un sellante de lápiz del cual puse 2 capas sobre el pin de Sora más 2 capas de un sellante de acrílico, y eso funcionó un poco mejor con la resina UV. Ahora, lo trágico fue cuando intenté hacer lo mismo con la figurita de KB. También le puse 2 capas del fijador de lápiz más 2 a 3 capas del fijador de acrílico. Dejaba secar muy bien entre medio de cada capa, y cuando puse la resina UV me di cuenta de que el lápiz de pasta que utilicé para arreglar los defectos con los que quedó luego del horneado se había salido casi por completo. Se veía muy desteñido luego de aplicar la resina, y también me dio la impresión de que el acrílico había perdido un poco la intensidad. Ahora quiero hacer un pequeño alcance con respecto a esto. Según vi en internet, independiente del material que tú uses para pintar tu plástico encogible, siempre después de aplicarle calor, el color va a verse más oscuro. Esto no tiene que ver con los lápices acrílicos propiamente tal, pero en este caso con la resina UV me dio la impresión de que la intensidad que había alcanzado después del horneado se perdió un poquito. Comparándolo con esta hojita donde pinté con alguno de los colores que usé para café, noto que no hay mucha diferencia, pero al haberme acostumbrado a verlos más oscuros por un rato, sí noté esa diferencia de color en un comienzo. Para intensificar un poquito más las líneas que se perdieron con la resina, pasé el lápiz de pasta por encima para oscurecerlas un poco. Ahora, las líneas que se fueron al horno, esas no se vieron modificadas por la resina UV en el pin de café. Ahora, no quería echarle la resina a la figurita de Al Haytham. Ya me había pasado de todo con café, no quería arriesgarme, pero recordé que tenía algunos productos Liquitex, uno de ellos siendo un medium para acrílico y el otro un barniz, y leí en internet que el barniz podía proteger mejor los trabajos de manualidades al aplicar resina UV. No sabía si el medium para acrílico me iba a servir de algo, pero igual le di 2 capas a la figurita de Al Haytham y luego 2 capas con el barniz de Liquitex. El barniz que había usado anteriormente era de Sculpey, y aunque las propiedades de ambos son muy similares, el de Liquitex podría llegar a ser superior que el de Sculpey. Dejé secar muy bien entre capas y procedí a aplicar la resina UV. Al aplicarla noté que se estaban formando burbujitas de aire y vi que es posible reventarlas si uno pasa un poquito de calor por encima, pero no tenía nada más que un fósforo para hacerlo, así que me dio susto y desistí. Dejé así nomás. Las burbujitas se notaban bastante luego de curada la resina, pero en la piel de Al Haytham parecían como lunares y eso me gusta mucho. En este caso, con la protección del medium y del barniz, el color del acrílico quedó totalmente protegido y no volvió a aclararse, sino que continuó como después del horneado. Una última acotación que quiero hacer antes de terminar el video es que esa capa de resina sin curar que quedó encima, cuando uno deja la figurita cerca de la ventana por 1 o 2 horas, desaparece completamente, no es necesario hacerle nada más. Y una segunda acotación es que cualquier defecto que le quede a la pintura en cuanto a textura, la resina UV la disimula completamente y ya no se nota. Y eso es todo, así quedó el resultado final. Lamento mucho no haberles podido subir un videito antes. Sé que muchos de ustedes debieron estar esperando un nuevo videito, pero como ya pudieron ver, este video me costó bastante hacerlo. Lo estuve haciendo por semanas, pero tuve que probar, tratar y experimentar mucho para poder conseguir un resultado más o menos satisfactorio. Estoy deseando ya poder volver a trabajar con estos materiales, pero ya
ya con todo el conocimiento y con todos los materiales necesarios para tener un mejor resultado aún. Para este mes estoy preparando 2 videos más, uno es una colaboración y otro es un especial de fin de año, así que espero que estén pendientes para cuando esos videitos se puedan publicar. Y muchas gracias a Artex por haberme enviado este hermoso regalo. Añadimos una superficie más a la lista de superficies en las que he probado sus plumones acrílicos, que ya para ahora han sido muchas. Les dejaré el link al producto en la descripción de este video. Como ya saben, me ayudan mucho si le dan un like, si comentan en este video y si se suscriben a mi canal si aún no lo han hecho. Y si quieren ver otro video, les dejo este por aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.